Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Santo el Señor. Damos gracias, ¿verdad, al Señor por esta oportunidad, amén, que Dios, ¿verdad?, nos ha concedido de poder, ¿verdad?, estar aquí reunidos a través de este medio, amén, de la plataforma de Zoom y a través, ¿verdad?, de la plataforma de Facebook Live, amén. Hoy, ¿verdad?, nos acompañan los maestros, amén, nuestro hermano Jeremías Rosario y su esposa, ¿verdad?, nuestra hermana Chemica Rodríguez. Así que sabemos que vamos a tener una clase, ¿verdad?, muy hermosa. Vaya preparándose, vaya buscando, ¿verdad?, su leccionario. Gloria a Dios. Si hubiese alguien que no tuviera el leccionario, me puede enviar, ¿verdad?, un mensajito, ¿verdad?, o una nota a través de Facebook o a través de mensajes y podemos hacerle llegar, ¿verdad?, el leccionario. Vamos a estar hablando hoy de la lección número 15, lo que es la concepción virginal de Manuel. Es un anuncio profético. Recordamos, ¿verdad?, que estamos en el tema de este nuevo trimestre que comenzamos el trimestre, ¿verdad?, o el jueves pasado, que se llama Jesús es el Hijo del Hombre y el Mesías Redentor. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, durante estos 3 meses, durante todo este trimestre de aquí, de octubre a diciembre, sobre lo que es, ¿verdad?, ese anuncio profético de Jesucristo el Mesías. Y vamos a estar hablando de lo que es Jesús, Dios, y Jesús, ¿verdad?, también 100% hombre. Así que es parte, ¿verdad?, lo que vamos a estar tocando, ¿verdad?, sobre este trimestre. Comenzamos la clase pasada, el jueves pasado, ¿verdad?, con el Hijo del Hombre, el la simiente de la mujer, el segundo Adán, desde la perspectiva de lo que ocurrió en Génesis. Y ahí, ¿verdad?, podemos ver cómo a partir de ese momento, ¿verdad?, esa profecía, ¿verdad?, que dijo Dios, ella, ¿verdad?, te herirá, ¿verdad?, en el calcañar y tú la herirás, ¿verdad?, habrá enemistad, ¿verdad?, en la cabeza y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando, ¿verdad?, de lo que era la serpiente o Satanás y el Hijo del Hombre, que era la perspectiva, ¿verdad?, de Jesús, Jesucristo, y cómo eso se cumplió en la cruz del Calvario. Y cómo eso el teólogo apóstol Pablo, ¿verdad?, lo lleva desde la perspectiva de lo que es el postrer Adán y el nuevo Adán. Y eso fue lo que discutimos, ¿verdad?, la clase pasada, lo gozamos muy bien, disfrutamos, ¿verdad?, esa clase. Y hoy tenemos otra clase maravillosa, ¿verdad?, sobre, ¿verdad?, ese proceso de Jesucristo, ¿verdad?, ese anuncio profético de ese Mesías, ese Manuel que habría de venir. Sí, Señor. Así que vaya preparándose, ¿verdad? Estamos ya prestos a comenzar, ¿verdad?, esta lección. Los maestros están ready. Vamos a orar, ¿verdad? Y así comenzamos y pasamos, ¿verdad?, a los maestros, amén, para la clase de hoy. Oramos. Señor y Padre Celestial, Dios maravilloso, Dios bueno, te damos gracias, Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu cuidado, Señor, por tu provisión, por tu ayuda, Señor. Porque tú nos concedes la oportunidad, Dios de la gloria, Señor, de poder reunirnos, Señor, a través de estos medios, Dios maravilloso, para poder, Señor, oh Señor, estudiar tu palabra, Dios maravilloso, esta lección, Señor, que tenemos para hoy. Señor, sabiendo que ha de ser de aliciente espiritual para nuestras vidas, Señor, que podamos, Dios de la gloria, Señor, aprender de ella, Dios maravilloso, Señor, y reconocer cada día, Señor, que tú, Dios de la gloria, como nuestro Dios, has estado, Señor, al pendiente de tu creación y has querido siempre reconciliar, oh Dios de la gloria, Señor, esa creación, Dios de la gloria, Señor, contigo, Dios maravilloso, y eso se hizo a través de ese sacrificio, Señor, de esa, oh Dios de la gloria, Señor, de dar a tu único hijo, aleluya, Jesucristo, para morir en la cruz, para reconciliarnos, Señor, y te damos gracias por ello. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Dios maravilloso, y que ellos, Señor,
puedan también desde la gloria disfrutar, Señor, y aprender esta clase, Señor, los que se encuentran enfermos, están pasando por alguna situación, Señor, te pedimos que tú llegues, Señor, a sus vidas, a sus cuerpos afectados, que tú les des salud, Dios maravilloso, y que ellos puedan también desde la gloria, Señor, Dios de la gloria, recuperarse prontamente para así juntos poder seguir hacia adelante adorando y Aleluya. glorificando tu nombre. Gracias te damos por todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, sin más, ¿verdad? Retarle que hay trabajo, ¿verdad? Y información, ¿verdad? Que quieren compartir. Dejamos por aquí, ¿verdad? Nuestro hermano Jeremías, nuestra hermana Chemica con la clase de hoy. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos sentimos contentos, ¿verdad?, de poder estar aquí en esta maravillosa noche, el poder traer, ¿verdad?, esta escuela bíblica. Y para nosotros es de suma bendición. ¿Amén? Amén. De suma bendición. Y vamos a estar tratando el tema de hoy, la concepción virginal de Emmanuel. Es un anuncio profético. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Es una bendición poder estar aquí. Y vamos a comenzar, ¿verdad? Ya con la clase. Específicamente vamos a hablar sobre el tema de la unidad. Como el pastor así dijo, Jesús es el Hijo del Hombre y el Mesías Redentor. Gloria a Dios. Los objetivos para la clase de hoy es que los estudiantes podrán, ¿verdad?, conocer cómo Dios hace provisión para dar salvación en tiempos difíciles. Gloria a Dios. Interiorizar el verdadero significado de ese anuncio del nacimiento de Emmanuel. Y también contextualizará la señal dada por Dios en la época de Isaías con la señal del nacimiento del Hijo del Hombre. Gloria al Señor. La afirmación fundamental es porque no hay nada imposible para Dios, quien es creador y sustentador del universo. Amén. Y el versículo para memorizar se encuentra en Isaías capítulo 7, versículo 14. Y dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Gloria al Señor. La lectura bíblica se encuentra en Isaías capítulo 7, versículos 3 y 4, y en Isaías capítulo 7, los versículos 10 al 16. Y el hermano Jeremías y yo vamos a leerlo antifonalmente. Amén. Gloria al Señor. Comenzamos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Isaías capítulo 7, versículo 3. Le invitamos a que nos acompañe si tiene la Biblia cerca. Gloria al Señor. Y podamos así leer la palabra del Señor. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, y al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Versículo 10. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seis a mi Dios? Versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, en esta noche, en esta clase, vamos a comenzar bajo el primer tema, ¿verdad?, que se titula Situaciones afrontadas por el pueblo de Dios en los días de rey Acaz, y bajo el subtema Peligro que acechaban a Judá, a Jerusalén
en los días del rey Acaz. Y para poder hablar un poco de esto, ¿verdad? Tenemos que conocer quién era el rey Acaz. El rey Acaz fue uno de los reyes que le dieron la espalda a Jehová durante su corto reinado, que reinó solo 16 años. Practicó todo lo que era malo ante los ojos de Dios. Llegó a cometer verdaderas atrocidades, ¿verdad? No confiar en Dios para su liberación. Tuvo que sufrir las consecuencias de recurrir a la ayuda de Asiria. Y en este, ¿verdad?, tema vamos a ver cómo ellos se asociaron con Asiria, que era una de las naciones paganas. Pero la idolatría que ellos comenzaron, ¿verdad?, que este rey comenzó a hacer, una idolatría pagana que practicaba la nación durante su reinado, fue tal que, ¿verdad?, durante su reinado, que hasta el mismo Acaz, el mismo rey, ofreció a sus propios hijos como ofrenda quemada a los dioses en el valle de Hinón. Qué tremendo, ¿verdad? A tal grado llega la maldad de este rey. ¿Y qué fue lo que pasó, verdad, durante esta época? Conocemos un poco, ¿verdad?, acerca de la historia. En el 735 a.C. se cernía un peligro inminente y grave para esta ciudad de Judá. Vemos que ellos habían hecho, como dijimos, una alianza con Asiria, pero a pesar de que acá siempre fue un rey malvado, fue un rey malo, representaba la línea de sucesión del rey David. Y eso era bien importante porque Dios había hecho un pacto con David. Y por lo tanto, por eso fue que Dios le dio oportunidad tras oportunidad a Acaz para que se arrepintiera. Y lo vamos a ver un poquito más adelante cómo, ¿verdad?, él no se arrepiente, ¿verdad?, sino que continúa en su mal proceder. Había una protección por ser del linaje de David. Dios había establecido esa protección. Vemos, ¿verdad?, que David, la descendencia del rey David, fue hijo y sucesor de Jotam como rey de Judá y padre de Ezequías. Acaz no satisfacía las expectativas de Jehová sobre un rey. Así que él no llenaba las cualidades, pero sin embargo, Dios lo puso ahí, ¿verdad?, por amor a David. Dice, ¿verdad?, la historia que se destacó hacer una idolatría en contra del Señor. Así que por eso fue que duró tan poco su reinado de 16 años solamente, por causa de la maldad, ¿verdad? Dice también la historia que fue en ese tiempo contemporáneo con Isaías, y como vemos, no tan solo con Isaías, sino también con Miqueas, los cuales la llamaban al arrepentimiento, ¿verdad? Dios siempre estaba llamándolo al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que pudiera restaurar nuevamente su pueblo. Pero sin embargo, él decidió tomar otros rumbos que no fueron lo más agradable delante del Señor. Y que, ¿verdad?, durante ese tiempo resulta doloroso el ver al pueblo de Dios dividido, ya que se habían dividido, ¿verdad?, tanto la tribu de Efraín y la tribu de Judá. En esta división, aquí el autor la llama como un fratricida por el hecho de que eran ambos hermanos de la misma tribu, ¿verdad? Tribu de Efraín y tribu de Judá, como descendientes de Jacob. Así que la antigua enemistad que había tanto en Israel como en Judá fue la causa de que Resín y Peca invadieran en ese tiempo a Judá. Así que vemos que él en este tiempo, en vez de buscar la ayuda del Señor, lo que se hizo fue unirse a una nación que hacía todo lo contrario, que se unió a la nación de Asiria. Amén. Así que vemos ahora, ¿verdad?, que el mandato de Jehová al profeta Isaías es ir al encuentro de Acaz.
sea, Dios quería llevarle un mensaje a casa a través del profeta Isaías, y vemos que en esta segunda parte, como en estos momentos, ¿verdad?, de gran tribulación que había entre medio del pueblo, Dios envía este mensajero para que hubiera una consolación, para que hubiera una esperanza. Dios en toda la trayectoria de la humanidad, lo que ha querido es tener una intimidad con el hombre, ¿verdad? Y en esta ocasión no era la excepción. Dios quería restaurar al pueblo, Dios quería que el pueblo, ¿verdad?, se volviera a él, y Dios quería que este rey volviera, y Dios le dio oportunidad tras oportunidad, como dijimos, ¿verdad? Pero vemos aquí que cuando Acaz, el rey de Judá, estaba aturdido, dice, ¿verdad?, que por la amenaza de que su reino sería invadido y destruido por la alianza de Efraín y de Siria. Así que Dios, ¿qué fue lo que hizo? Dios llevó a Isaías a llevar ese mensaje de esperanza. Y cuán grande es la fidelidad de nuestro Dios. Aun cuando nosotros le damos la espalda a Dios, Dios se mantiene fiel. Aun cuando en nuestras debilidades caemos y, ¿verdad?, resbalamos, Dios siempre se mantiene fiel ahí. Amén. Para levantarnos. ¿Amén? Para levantarnos. Así que, ¿qué fue el mensaje que le dio, ¿verdad? Isaías le dijo: guarda y repósate. Guarda y repósate. No temas ni se turbe tu corazón. No temas, ¿verdad? Ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Lo que estaba hablando era: no tengas temor de las naciones que están en contra tuya, ¿verdad? A causa de la ira y del ardor de Rezín y de Siria, ¿verdad?, el hijo de Remalía. Dios lo que quería era que ellos tuvieran confianza en el Señor, que se volvieran a Él y que tuvieran confianza en que Él los iba a sacar del lugar en donde estaban. Pero sin embargo, vamos a ver, ¿verdad?, qué fue lo que dijo Acaz y qué fue lo que hizo. ¿Verdad? Que sabemos que el consejo sabio para el rey era que depositara su confianza en Jehová. Ese era el mensaje: deposita tu confianza plena en mí. Ese era el mensaje que Dios le tenía a Acaz. Sin embargo, cuando Jehová está, ¿verdad?, en el control, no importa cuán grande sea la amenaza, no importa cuán grande sea la tribulación, no importa cuán grande sea la situación, Dios está en control. Dios tiene el control de todas las cosas de nuestra vida. Pero nosotros tenemos que dejar que Dios tome ese control, hermano, porque si no ponemos nuestras dudas, nuestros problemas en las manos del Señor, pues mira, vamos a fracasar. Así que es importante que todo lo que nosotros hagamos, todas nuestras preocupaciones, nuestras dudas, nuestras tribulaciones, que las pongamos en las manos del Señor, porque Dios tiene el control de todas las cosas en nuestra vida. Así que dice ahí que era lo que Dios iba a hacer. Los iba a reducir como humo que se desvanece en el aire, ¿verdad? Jehová siempre protege a su pueblo aún en los momentos de mayor infidelidad. Y eso lo podemos ver a través de la historia de Israel. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel en la trayectoria de su vida le fue infiel al Señor? Y sin embargo, Dios siempre le suplía. Dios siempre lo tenía bajo la cobertura. Dios siempre lo tenía en su mano. Y así sucede en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros le hemos fallado al Señor? Pero sin embargo, Dios no se olvida de nosotros. Dios está pendiente. Dios está preocupado para que nosotros volvamos al camino que Él nos tiene trazado para nosotros. Amén. Así que Dios no ha permitido que su pueblo sea destruido en ninguna ocasión. Aun cuando las naciones paganas los saqueaba, y Dios le hacía demostrar su gran amor, aún
Dios traía invasores, ¿verdad? Paganos, para que invadiera el pueblo, pero era porque el pueblo se volvía atrás, volvía su corazón atrás de Dios. ¿Amén? Así que todo lo que nos sucede en nuestra vida es por el propósito, un propósito divino. Dios tiene control sobre todas las cosas. Amén. Dice que esto le costó, ¿verdad? Que Siria, en el año 732, Siria fuera aplastado, y en el 734 antes de Cristo, Israel perdió sus territorios del norte. Esto es consecuencia. Luego perdió su existencia nacional en el año 722 antes de Cristo. Así que como resultado, Israel perdió su identidad racial, debido a una serie de repoblaciones y mestizajes que efectuaron, prolongándose hasta el 709 antes de Cristo, cuando dejó de ser pueblo. Así que Acaz, el llamado de Jehová, rey de Acaz, era una demostración de su misericordia. Cada día Dios nos llama a nosotros a que le seamos fieles. Cada día Dios nos llama a nosotros a que continuemos en su camino. Así que la historia vuelve y se repite. La misericordia de Dios es tan grande para nuestras vidas que dice que cada día la misericordia de Dios se renueva. Así que es un día maravilloso para, si no estás caminando conforme, ¿verdad?, el camino que Dios quiere trazar para tu vida, que camines. ¿Ven? Así que la fidelidad Dios la mantiene aún nosotros siendo infieles, porque la fidelidad de Dios es grande y siempre va a estar al lado nuestro. Amén. Amén. Y siguiendo, ¿verdad?, con el mensaje, la fidelidad de Jehová se mantiene y se mantuvo, ¿verdad?, a pesar de la incredulidad o maldad del monarca en turno. Y así mismo es el Señor con nosotros. Él es fiel a nosotros, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que entender que dentro de sus promesas nosotros podemos caminar seguro, porque sabemos que vamos a estar confiados y protegidos en el Señor, en poder, ¿verdad?, alcanzar la victoria. Si tú y yo también le permanecemos, ¿verdad?, fiel a Él. Gloria a Dios. Vemos aquí en la segunda parte que habla sobre la palabra de Jehová al rey de Acaz a través del profeta Isaías. Dios usó al profeta Isaías para, ¿verdad?, hablarle a Acaz, pero Acaz, el rey, no quiso aceptar, ¿verdad?, ese llamado del Señor, esa palabra que el Señor tenía para él, no lo quiso aceptar. Y vamos a hablar sobre ello, ¿verdad? Cómo Dios ofrece una oportunidad a ese rey de tener fe en él. Dios le da esa oportunidad de confiar, de poner, ¿verdad?, esa confianza en el Señor. Mas, sin embargo, Acaz no quiso aceptar, ¿verdad? No quiso tener esa fe. ¿Cuánta gente, ¿verdad?, hoy en día tienen ¿verdad?, su mirada puesta en otro, ¿verdad?, en los hombres, mirada puesta en las cosas materiales, y no quieren tener fe en el Señor y creer en que hay un Dios real que nos dio oportunidad de vida y de salvación a través del Mesías, a través de Jesucristo amado, que muchas veces se pueden dar hasta un golpecito y dicen, ¡ay, Señor!, mas sin embargo no lo quieren reconocer y ser fieles a Él. Y aquí vamos a ver cómo Dios le ofrece esa oportunidad al rey Acaz, ¿verdad?, de poder tener fe. También vamos a ver cómo la actitud de Acaz es de rechazo y cómo Acaz, ¿verdad?, no recibe ese mensaje del Señor. Y es bien triste que una persona, ¿verdad?, simplemente Dios le habla y no quiere escuchar. Que Dios está más que dispuesto, ¿verdad?, a darle tantas oportunidades, mas sin embargo no quieren abrir su puerta, ¿verdad?, de su corazón para que Él pueda entrar en él. Así que este rey tomó malas decisiones y vamos a hablar sobre ello, ¿verdad? Los reinos de Israel y de Siria solo contaban con la protección de los hombres armados de guerra, mas sin embargo el rey Acaz, ¿verdad?, que no tenía temor de Jehová, él contaba con la promesa del Señor, que el Señor le hizo al rey David, y esa promesa, ¿verdad?, era de defender esa línea de sucesión de la casa de David.
¿verdad? Era proteger. Había una promesa al rey David que el Señor le hizo, iba a permanecer para siempre. Entonces, aunque el rey Acaz, ¿verdad?, hizo lo malo delante de los ojos del Señor, no quiso aceptarle, el Señor lo protegía a él porque de su línea, ¿verdad?, la línea de David, era que iba a salir el Mesías prometido. Gloria a Dios. Así que Acaz tenía algo a su favor y era que tenía la protección del Señor, ¿verdad? Y nosotros vemos que por lo tanto el Señor se le acerca, ¿verdad? Le quiere hablar a través del profeta Isaías para dejarle saber, ¿verdad?, que pidiera una señal de parte de Jehová. Y vemos aquí que el Señor le decía, ¿verdad?, una señal, un milagro en el cielo o en la tierra para que el rey Acaz supiera que Dios cumplirá sus promesas. Él le pedía una señal. Una señal. ¿Qué es eso? Bueno, una señal proviene de Dios y siempre indica un acto divino o una manifestación del poder divino. Es principalmente un hecho portentoso, un evento sobrenatural. Puede indicar, ¿verdad?, un anticipo de un hecho futuro también. A través de las señales son el preludio de grandes eventos. Amén. Y vemos aquí que había un evento significativo que iba a cambiar la historia de la humanidad. Y ese evento era el nacimiento del Mesías, del prometido de parte del Señor, Jesucristo amado, que iba a velar, que vino a esta tierra, que en aquel entonces el Señor quería hablarle a Acaz para que se volviera a él, para que tuviera fe en él, para que las cosas fueran diferentes, mas sin embargo, él no quiso aceptarle, no quiso, ¿verdad?, recibir esa señal. Aunque el ser humano no logra entender el propósito por el cual Dios le está enviando una señal, ni tampoco entienda el significado, debe confiar en Jehová, debe tener fe en que Dios nunca se equivoca y desea, ¿verdad?, que Dios lo que desea para el ser humano y para su pueblo es lo mejor. Amén. Que Dios quiere lo mejor para Sí, cada Señor. uno de nosotros, que aunque muchas veces no entendemos por qué las cosas suceden, que no, ¿verdad?, no sabemos, ¿verdad?, hacia cuál es nuestro rumbo, hacia dónde es que vamos o qué es lo que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad? Dios quiere que nosotros entendamos que Él es el que conoce todas las cosas, pero lo que Él quiere para ti y para mí es lo mejor. Gloria a Dios. Muchas veces Dios se anticipa a eventos futuros y ofrece señales para guiar a los suyos a tener fe, ¿verdad?, en esa presencia del Señor en medio de la crisis. Hoy día, estamos pasando todos una crisis. Esta pandemia ha llegado y ha trastocado los corazones y las vidas de todos, de todo este mundo, de toda la humanidad. Sí. Ha alcanzado lugares remotos donde, ¿verdad?, algo que ni se ve, mas sin embargo, Dios lo ha permitido con un propósito y es para que la gente, ¿verdad?, puedan volverse a Él, para que puedan entender que, ¿verdad?, Jesucristo vino a esta tierra, que murió y resucitó y se fue, pero que Él regresa por su pueblo y que hoy más que nunca debemos reconocer, ¿verdad?, que el Señor está a las puertas, en que cualquier momento pueden sonar esas trompetas y tú y yo tenemos la oportunidad de salvación, mas sin embargo, hoy más que nunca tenemos que pregonar la palabra del Señor, tenemos que hablarle a otros sobre el Mesías, sobre el que es el camino, la verdad y la vida, Jesucristo amado que vino para salvarnos a todos. Gloria a Dios. Así que en medio de la crisis, ¿verdad?, el Señor nos ofrece a nosotros la certeza, la seguridad de que Él será fiel a nosotros y nosotros, por ende, le vamos a ser fieles a Él. Gloria a Dios. Debemos serle fieles a Él. Él rechazó, ¿verdad? Ese rechazo que hizo Acaz a la protección divina era una demostración de incredulidad, ¿verdad?, de falta de fe. Él era obstinado, ¿verdad? Tuvo obstinación, era fruto de su idolatría. Así que
¿verdad? Sabemos que él optó por refugiarse y creer más en los hombres, en la alianza, ¿verdad? En los hombres, ¿verdad? El ejército, ¿verdad? Los que iban a pelear, y no quiso confiar en el Señor, en el Dios de Israel. Así que sumamente importante, ¿verdad? Nosotros entender que él no recibió al Señor, mas sin embargo el Señor habló, ¿verdad? Como quiera el mensaje. Y eso lo vemos hoy en día claramente cuando, ¿verdad? Nosotros como iglesia nos tiramos a la calle, predicamos el evangelio, llevamos el mensaje y la gente no quiere al Señor, ¿verdad? Y lo rechazan. O quizás digan, no, para más tarde, lo dejo para mañana. Y vemos, ¿verdad? Cómo la gente cada día se da más a la espalda hacia Dios, ¿verdad? Sabe que se vuelve y se repite la historia, ¿verdad? El pueblo le dio la espalda a Dios, este rey le dio la espalda a Dios, y hoy en día muchas veces uno predica y uno le habla a la gente y no quieren al Señor, ¿verdad? Pero eso no nos debe detener a nosotros como iglesia. El mensaje de nosotros tiene que seguir, quieran o no lo quieran. Tenemos que darlo, quieran o no lo quieran. Amén. Amén. La actitud de rechazo de rey, ¿verdad? Acaz, a recibir ese mensaje del Señor, vemos como el profeta le brindó a Acaz la oportunidad de poder acudir a Jehová con certeza de que Dios protegería su reino. Mas, sin embargo, en el versículo 12 vemos como Acaz dice, no tentaré a Jehová. Es una respuesta hipócrita, porque Acaz no quería confiar en Dios. Así que él simplemente lo rechazó porque él no quería aceptarlo. En este caso, pedir la señal no representaba tentar a Dios, ya que él mismo la estaba ofreciendo, era el mismo Señor que le estaba ofreciendo, así que no era tentar a Dios. Acá le da, ¿verdad?, poco valor a esa revelación divina. El Señor, ¿verdad?, que quería que él supiera que pudiera recibir ese mensaje, mas sin embargo, él no quiso aceptar. Y el Señor se le estaba revelando. Si él hubiese aceptado, las cosas hubieran sido diferentes, pero él no lo quiso aceptar. Mas sin embargo, como quiera, el Señor habló y dio el mensaje y recibió, ¿verdad? Vemos que aún así en la incredulidad del hombre no invalidará esa promesa de Dios. La promesa de Dios de que el Mesías prometido iba a venir a la tierra se cumplió. Esa promesa se cumplió. Sí, Señor. Así que aunque Acaz no les recibió, el Señor lo protegió para que pudiese, ¿verdad?, recibir esa promesa. A pesar de la infidelidad de Acaz hacia Jehová, Dios protegía a su pueblo y le hacía un llamado a tener fe en Dios. Eso es sumamente importante, que nosotros podamos, ¿verdad?, tener nuestra confianza, nuestra fe en el Señor. Aunque Acaz rechazó el mensaje de esperanza y se negó a pedir una señal de parte de Dios, ¿verdad? Él desestimó esa ayuda que el Señor tenía que le tenía que ofrecer, ¿verdad? Fue doloroso el resultado. Fue doloroso. Sí, Señor. Porque, como dijiste, ¿verdad? Hubo división, hubo consecuencias, así que fue muy doloroso porque él no quiso recibir, ¿verdad?, y aceptar esas bendiciones del Señor que el Señor tenía para él y para el pueblo. Gloria a Dios. Acaz restó importancia a ese mensaje del Señor, a ese mensaje de Jehová, ¿verdad? En su ceguera espiritual, Acaz decidió aliarse con el rey pagano, rechazando a Jehová. Qué triste, ¿verdad? Que en vez de volverse a Dios, simplemente siguió, ¿verdad? Esto lo rechazó y siguió en su vida pecaminosa. No quiso aceptar. Mas, sin embargo, el Señor cumplió, ¿verdad?, y mantuvo su promesa. Gloria a Dios. Sí, porque lo importante de todo esto que como dije, ¿verdad?, que aunque el hombre se mantiene infiel, Dios siempre se mantiene fiel. Y las promesas del Señor se van a cumplir. Las promesas de Dios son eternas. Así que tenemos que, ¿verdad?, mirar siempre las promesas que Dios tiene separado para cada uno de nosotros. Amén. Así que vemos ahora
una promesa maravillosa que él hizo. La promesa del nacimiento del niño Emmanuel. Qué maravilloso, ¿verdad? El profeta Isaías, ante tanta negatividad, tanta tanto rechazo, tanta obstinación del rey, el profeta no se dio por vencido, ¿verdad? Y siguió proclamando. Isaías declaró, ¿verdad? Por tanto, el Señor mismo dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá su nombre Emmanuel. Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros, ¿verdad? Era el nombre simbólico empleado por el profeta Isaías en sus profecías mesiánicas, ¿verdad? Y aplicada a Jesucristo, a Jesucristo. Así que cuando tú ves que el profeta Isaías habla de Emmanuel, está hablando de Jesucristo. Y vemos aquí, ¿verdad? Dios brindaba su propia señal, pero no para aquel rey incrédulo, ¿verdad? En esta ocasión no era para rey incrédulo, sino para toda Judá, indicando que la verdadera salvación es provista por Jehová y no por los hombres. O sea que la mirada, el pueblo no podía tener la mirada en los hombres, no podía tener la mirada en el rey, tenía que tener la mirada puesta en Jehová, ¿verdad? Y él fue el que hizo esa promesa. Así que la maravillosa señal abarca toda la dinastía de David, ¿verdad? Toda la trayectoria desde David, ¿verdad? Toda esa generación, y trascendía el momento histórico que estaba ocurriendo, la señal maravillosa, ¿verdad? No comprendía una simple muestra de poderío, sino una intervención divina en la historia de la humanidad. El nacimiento del Señor Jesucristo fue un nacimiento sin igual, sin igual. Trascendió todos los tiempos. Por eso es, ¿verdad?, que el único al que nosotros tenemos que adorar es a Jesucristo, ¿verdad? A Dios, a Jesucristo. Amén. Porque él fue quien se entregó, vino en su carácter, ¿verdad?, humano aquí en la tierra, se hizo hombre para que nosotros pudiéramos tener esa oportunidad de salvación. Y de acuerdo, ¿verdad?, ese anuncio profético, Emmanuel, que como dije, que Dios significa Dios con nosotros, nacería de la Virgen. En el contexto en que fue dado el anuncio profético, algunos consideran que la Virgen era una mujer determinada, conocida del profeta y de su audiencia. Ahora, en el oriente, la mujer virgen era guardada cuidadosamente, cuidadosamente de la vista de los hombres bajo la custodia de sus padres. O sea que lo que sucedió con María fue un milagro del Señor. Fue el plan de Dios para la humanidad, ¿verdad? Fue un milagro maravilloso donde el Espíritu Santo fue que intervino. Amén. Y vemos ahí que la doncella daría a luz un hijo en el cuyo llegada a la edad de discernimiento, que sería los 3 años, estaría procedida por la liberación de Judá de mano de sus invasores. Así que el nacimiento del niño anunciado por Isaías trascendería el momento histórico de Judá. Amén. De Judá. Y en sentido escatológico abarcaría a toda la humanidad, y nosotros caímos dentro de esa bendición, ¿verdad? Al Señor Jesús morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Nosotros fuimos coherederos juntamente con Cristo, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Qué bendición, ¿verdad? Amén. Poder nosotros gozar de esa oportunidad de salvación, tú y yo, amados hermanos, gloria al Señor, ¿verdad? El desarrollo del niño como señal de liberación en la próxima parte, y ¿verdad?, vamos a hablar sobre la señal. Esa señal era un anuncio de liberación, de, ¿verdad?, nacimiento de un gobernante justo y temeroso de Jehová, tanto para, ¿verdad?, el pueblo de Israel como para todas las naciones. Uno que es justo, ¿verdad? Destacándose en la figura del niño. El nacimiento de Emmanuel sería una prueba milagrosa
como decía el hermano Jeremías, ¿verdad? Que demostraría que Dios cumpliría esa promesa, ¿verdad? De salvar a Jerusalén. Se hace referencia al pacto eterno realizado por David con el rey David, realizado por Dios con el rey David, que garantizaba que nacería un príncipe de ascendencia davídica que se sentaría en el trono de David para siempre. Amén. Y ahí se cumplió con el nacimiento del Mesías, de Emmanuel, ¿verdad? Dios con nosotros. Un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, ¿verdad? Sabemos que en Génesis 3:15 se cumple, ¿verdad? Que en la simiente de la mujer, la cual con su linaje aplastará la cabeza de la serpiente Satanás y librará al ser humano de la cautividad. Aunque el anuncio profético tendrá un cumplimiento parcial en los acontecimientos de aquella época, ¿verdad? Su cumplimiento más pleno trascenderá abarcando la era mesiánica. Ese niño anunciado es el príncipe, ¿verdad? Un príncipe de la línea real del rey David. Las características que tendrá Emmanuel evidencian su origen divino. Amén. Y también humano. Como dijo, ¿verdad, el pastor? 100% Dios, 100% hombre. De modo que solo, ¿verdad? Solo podrá irrumpir en la historia de la humanidad por mediación de la acción divina. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria al Señor. Y vemos también, ¿verdad? Como el Mesías, en Isaías capítulo 9, versículo 6, nos habla porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, ¿verdad? Hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria a Dios, aleluya. Así que este nacerá como un niño normal. Será alimentado con la miel que debe ser, ¿verdad? En Palestina, el primer alimento que se da a un niño. También, ¿verdad? El requesón, cuyo ácido es muy apreciado en el oriente. Tanto la leche como la miel se producen espontáneamente y serán los más abundantes en aquellos días. Así que, ¿verdad? El profeta anuncia al niño como la llegada de un rey justo, descendiente de David. Gloria al Señor. Así que ahí vemos, ¿verdad? Cómo se cumplen las promesas del Señor, a pesar de que Acaz no quiso recibir el mensaje. Y así que vemos, ¿verdad? En Isaías, dice ahí, ¿verdad? Que saldrá un vástago del trono de Yesé y un retoño de las raíces brotará. Ese era el Mesías. Aleluya. Ese es el Mesías, ¿verdad? Que iba a tomar el dominio y el control sobre todo. ¿Amén? Así que, ¿verdad? Volviendo, ¿verdad? Resumimos, ¿qué podemos decir de esta clase? Es que podrán haber reyes y van a haber reyes, van a haber gobernantes, ¿verdad? Gobernantes malos, piadosos, otros, ¿verdad? Que quizás creen un poco más, ¿verdad? En el Señor, pero no debemos de poner nuestra confianza en los gobernantes, ni en los reyes, ni en los presidentes, ¿verdad? Algunos debaten, no, que si aquel es mejor, el otro. Mira, hermano, nuestra confianza debe de estar plena en el Señor. Sabemos que, ¿verdad? Se acercan, ¿verdad? Las elecciones. Oremos a Dios, ¿verdad? Y esto no estaba, ¿verdad? En el script, como decimos, pero tenemos que entender que Dios es el que pone y el que quita. Los tiempos van a seguir siendo de mal en peor, pero nuestra confianza debe estar ¿en quién? En Emmanuel. Amén. Jesús con nosotros, ¿verdad? Así que Dios con nosotros. Tenemos que nosotros entender que todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida, tenemos que tener al Señor siempre en
mente. Amén. Amén. Y vamos a fortalecernos en la fe. Amén. Vamos a, ¿verdad? a fortalecernos en la palabra del Señor, en los estudios bíblicos, Amén. en esa comunión con los hermanos, en la oración. Así que vamos a fortalecernos en el Señor. Cada Es día. sumamente importante, ¿verdad? Juan capítulo 8, versículo 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Y es verdad, en Cristo Jesús, ¿verdad? Y en su palabra, en ello es la verdad. Nosotros recibimos esa verdad. Y la palabra de Dios que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Amén. Así que, ¿verdad? Caminemos tras la verdad que se encuentra en Cristo Jesús. Siempre. Que podamos que entender, ¿verdad? Que en Él es que está la salvación. Que Jesús mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por, ¿verdad? Él. Amén. Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerto. Estos caminos son veredas que confunden. Nosotros tenemos que sentarnos, analizar, ¿verdad? Siempre estar confiado en la palabra de Dios. Y cuando nosotros tengamos dificultades, vayamos a su palabra, oremos, busquemos consejos, ¿verdad? En personas sabias que Dios ha puesto en la iglesia, ¿verdad? No tomemos decisiones a la ligera. Miremos siempre, siempre miremos al blanco de nuestra soberana vocación, que es a Jesucristo, para que podamos salir victoriosos al otro lado. Amén. Amén. Y yo leía, ¿verdad? Esta porción de la palabra que quiero compartir, muy hermosa, y hablaba a mi vida, y sé que también, ¿verdad? Va a hablar a la suya. Y dice Salmos capítulo 91, versículos 14 al 16. El Señor, ¿verdad? Nos habla y nos dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia y lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Lo comparto porque es una palabra hermosa, donde el Señor nos habla acerca de las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros, de guardarnos, cuidarnos, de librarnos, ¿verdad? De glorificarse en nosotros y de estar con nosotros en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la dificultad, en medio de la crisis, en medio de la situación, que nosotros podamos tener nuestra confianza en el Señor. El mismo, ¿verdad? Señor Jehová quería hablar con Acaz, sin embargo, él no recibió el mensaje. El Señor nos habla a nosotros ahora, que podamos nosotros recibir ese mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros, que podamos nosotros recibir ese mensaje, ¿verdad? De aliento que cada día Él tiene para nosotros a través de su palabra hermosa, ¿verdad? Nosotros, si leemos y escudriñamos la palabra del Señor, las escrituras, ¿verdad? La Biblia, que es vida, esa palabra es vida para nosotros. Vamos a ver cómo, ¿verdad? Nuestra vida va a ser cambiada, transformada, restaurada, ¿verdad? Libertad, ¿verdad? De todas maneras, vamos a nosotros poder, ¿verdad? Recibir tantas bendiciones del Señor y poder compartir así también con otros esa palabra del Señor que tanto necesita, ¿verdad? Este pueblo. Así que nosotros podamos recibir, ¿verdad? Esa palabra y podamos compartirla, también es sumamente importante. Cada día podamos nosotros crecer más en el Señor. Los Acaz siempre se van a levantar, siempre van a ver la casa, pero eso no debe impedir que nosotros continuemos llevando el mensaje. Dios te bendiga, nuestro pastor con nosotros. Amén. Amén. Dios bendiga, ¿verdad? A nuestro hermano Jeremías, amén, nuestra hermana Chemica. Amén. Y tan hermosa lección, amén, donde nos demuestra día a día, ¿verdad? Ese compromiso, por decirlo así, ¿verdad? Esa relación que Dios siempre ha querido que tener con nosotros. Desde el principio, como dije, ¿verdad? Empezamos la clase pasada hablando desde Génesis, cómo Dios siempre ha querido tener relación con su creación. Y aún, ¿verdad? En medio aunque el enemigo irrumpió, ¿verdad? Para destruir, para tratar de separar y quitar esa relación que había entre el ser humano y Dios.
Y parte de ese irrumpimiento y de lo que hace el enemigo es lo que surgió en el ejemplo de Acaz, y es lo que han hablado, ¿verdad?, nuestros maestros hoy, ¿verdad? Como el enemigo, ¿verdad?, estando siendo de la misma descendencia de David, tantas enseñanzas, tantos profetas, ¿verdad? El profeta Isaías dándole un mensaje, etcétera, etcétera, como quiera, se empecinan por la influencia del mismo enemigo, ¿verdad?, en alejarse de Dios y en no aceptar el mensaje de Dios. Y así como Dios quiso tener relación con Acaz y ha querido siempre tener relación con la humanidad. Como bien dijeron, ¿verdad?, los maestros, hoy día, aún en medio de las circunstancias en que vivimos, podemos ver cómo vemos siempre que Dios quiere, continúa Amén. a través de la palabra, a través de predicaciones, a través de sueños, etcétera, etcétera, como Dios siempre está buscando esa relación, ¿verdad?, con el ser humano, y sobre todo el fin que, pues, salvarnos, porque eso es lo que quiere Amén. Dios, ¿verdad? Salvarnos Exacto. de la ira que vendrá y de las situaciones que vendrán, ¿verdad? Pero el ser humano, ¿verdad?, lamentablemente en muchas instancias, pues no se deja ayudar por Dios. Exacto. Gloria a Dios por lo que han dicho, aquí estoy. Y han Amén. recibido esa señal, porque la Amén. señal ahí está, ¿verdad? Había una señal, ¿verdad? Y ese Emanuel, que en aquel momento implicaba, ¿verdad?, ese mensaje profético, anuncio profético, ¿verdad?, como bien dijeron los maestros, de aquel libertador, de aquel Mesías, ¿verdad?, que habría de salvar al mundo, que era, ¿verdad?, Jesucristo encarnado, ¿verdad?, en aquel niño, amén, que crecería y moriría en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia, que vino a libertarnos, no de la opresión de los romanos o de la o Ujú. de la nación casa en aquel momento, etcétera, sino de lo peor, que es la presión o la opresión del enemigo, El ¿verdad? enemigo Que de la viene a salud. querer cauterizarnos y quiere cautivarnos, ¿verdad? Y ese libertador es Jesucristo. Y Santiago dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Él sigue tratando de tener relación con nosotros. Él sigue tratando de libertarnos, de ayudarnos, de sostenernos en el día difícil. Así que agarraditos del Señor. Así que Amén. Dios bendiga, ¿verdad?, a los maestros. Amén. Excelente, ¿verdad?, lección. Y nos sigue, ¿verdad?, enseñando que es lo que vamos a estar tocando durante todo este trimestre. Es ese libertador, ese Mesías, es ese Jesucristo, ¿verdad? Ese Hijo de Dios que se hizo carne para darnos libertad. Amén. Y para darnos vida eterna. Y queremos orar, ¿verdad? Hay algunas peticiones, amén. Tenemos por ahí, ¿verdad?, que nos piden la oración, amén, por nuestra, amén, hermana Ana Méndez, amén, la hermana Rosalina. Vamos a orar por ella, ¿verdad?, por salud. Oramos también, ¿verdad?, por nuestro hermano Emanuel Rivera, amén, que sabemos, ¿verdad?, que está, ¿verdad?, en su situación, ¿verdad?, ¿verdad?, complicada de salud, pero sabemos que Dios, ¿verdad?, le ha dado la victoria y seguirá dando la victoria en el nombre del Señor. Por nuestra hermana Julia Pantoja, amén, que también, ¿verdad?, está, ¿verdad?, en su situación de salud, amén. Nuestra hermana Virgen, ¿verdad? Y así, ¿verdad?, seguimos orando, ¿verdad?, los unos por los otros. El papá de nuestra hermana Luz Peña está mucho mejor de salud, amén. Ella también, damos gracias a Dios por ello, amén. Pero seguimos orando, ¿verdad?, sabiendo que Dios, ¿verdad?, está en control de todas las cosas. Ese es nuestro ayudador. Así Amén. que ponemos, ¿verdad?, nuestra confianza en Él y Él nos ha de ayudar. Así que oramos y damos gracias a Dios. Gracias, Señor y Señor. Padre Celestial, Dios Gracias. maravilloso, Dios bueno. Te damos gracias, Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque en esta noche, Dios de la gloria, tú nuevamente hablas a nuestras vidas, Señor. Nos dices, Señor, que solamente en ti hay provisión de vida, que solamente en ti hay salvación, que solamente en ti hay libertad. Dios Amén. maravilloso, Señor. Amén. Oh Señor, y aunque el enemigo ha querido, Señor, destruir, atar, cauterizar la mente, Dios maravilloso, pero tú, Dios de la gloria, Señor, viniste para dar vida y vida en abundancia. Y nosotros nos agarramos de esa promesa maravillosa, oh Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, oh Dios de la gloria, te presentamos, Señor, los que están enfermos,
Señor, te presentamos los que están pasando por alguna situación. Te presentamos, Señor, los que están, Dios de la gloria, Señor. Oh Señor, necesitados, Señor, de alguna, Dios de la gloria. Oh Señor, situación, Señor, material, económica, Dios de la gloria, Señor. Lo que sea, te pedimos que tú obres, Señor. Gracias, Señor. Tú eres el Dios que sana, tú eres el Dios que restaura, tú eres el Dios que liberta, tú eres el Dios que transforma y tú eres el Dios que provee. Y te pedimos, Señor, que tú, Dios de la gloria, obres conforme a tu voluntad. Gracias te damos por cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos día a día, Señor, a poder confiar en ti, a obedecerte, Dios de la gloria, Señor. Oh, Dios de la gloria, a saber, Dios de la gloria, a entender los tiempos y las señales, Dios maravilloso, que tú estás a las puertas, Señor. Oh Señor, y que podamos, Señor, estar apercibidos, Dios maravilloso, sabiendo, Señor, que el día de nuestra redención se acerca. Gracias te damos por todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios bendiga, ¿verdad? A nuestro hermano Jeremías, a nuestra hermana Chemica, amén. Y a todos los que nos escuchan y nos ven a través, ¿verdad? De Facebook, de YouTube. Así que Dios les bendiga y adelante en el Señor.